Hoy hablaremos sobre aprendizaje supervisado para clasificación. Haremos uso del algoritmo KNN y de la biblioteca Caret. Haremos una introducción a la biblioteca Caret en R. ¿Qué es KNN y cómo utilizarlo para la clasificación? ¿Qué es esto de la normalización y max-min en los datos? ¿Cómo utilizar la evaluación cruzada en nuestros resultados para la mejora y utilizando la biblioteca Caret? ¿Cómo crear una partición de datos para crear datos de entrenamiento y de prueba con Caret? Vamos a continuación en R y más. Comenzamos entonces primero discutiendo los datos que haremos uso el día de hoy. Muy importante, por supuesto, cargar nuestra biblioteca Caret, que es el tema principal del día de hoy. Vemos entonces que vamos a utilizar una serie de datos que ustedes pueden tomar muy fácilmente cuando una vez han instalado R, que es datos de automóviles. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos diferentes variables, pero voy a escoger algunas de ellas, por supuesto, para fines de introducir lo que es la biblioteca Caret. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, cómo podemos explicar una variable binaria, como ser AM. AM es transmisión del automóvil. Entonces tenemos unos y ceros. Como pueden observar, esta variable vamos a poder utilizarla para clasificación como variable de respuesta, donde el 0 significa tiene una transmisión automática y 1 manual o estándar. Muy importante para nuestro objetivo, muy importante, tengan ustedes esto, que cuando estemos trabajando con la biblioteca Caret, debemos de tener nuestra variable dependiente, si queremos hacer uso para la clasificación, como variable factor. Es decir, tenemos que convertirla, si no lo hemos hecho ya antes, a una variable categórica. En este caso, nuestra variable AM está representada por números enteros. Sin embargo, tenemos que decirle a R, es una variable categórica, no es solamente una variable numérica como tal, sino que una variable categórica. Muy importante esto. Y también, por supuesto, necesitamos variables explicativas, variables independientes, como ser, por ejemplo, las que nosotros podemos considerar para poder predecir si nuestro automóvil en consideración será o tendrá una transmisión automática, por ejemplo, ser el millaje por galón. Aquí tenemos. Y otra variable muy importante podría ser el peso del automóvil. Esto nos podría determinar si la combinación de estas variables nos producirá como resultado, o mejor dicho, para poder decir, este tipo de características de un automóvil usualmente se representan o hacen uso de una transmisión automática o una transmisión manual. Ese es nuestro fin. Muy importante, tenemos que cambiar esto, y como pueden observar aquí, tengo nuestras variables, como pueden observar, todas son numéricas, excepto ahora la transmisión que tengo como un factor, donde tenemos los niveles 0 y 1 respectivamente. Podemos ver estos resultados también para la variable AM, simplemente utilizando esta información que tenemos acá, y como pueden observar, tenemos 1 y 0, por supuesto. Aquí, por supuesto, pueden observar que el 2 está representado por un 1, y los 1 ahora son 0, por supuesto, porque se hizo la conversión, por supuesto, o R lo utilizó. Y entonces veamos por qué utilizamos estas dos variables para poder tratar de clasificar nuestra información, las características de nuestros datos, y obtener como una respuesta a transmisión. Podemos observar aquí que voy a tener nuestras variables. Podemos observar que tengo millaje por galón, el peso del automóvil, a la transmisión. Vamos a utilizar entonces, vean aquí lo que tenemos. Puedo observar entonces que hay ciertas características para el millaje por galón en relación con el peso que me producirán, por ejemplo, para el color rojo, manual. Y para el color en negrito sería automático. Aún puedo observar entonces que hay cierta relación entre la combinación de las variables para poder darnos como respuesta una transmisión 0 o 1 respectivamente. Recuerden que vamos a utilizar nuestros datos de entrenamiento y datos de prueba. No podemos utilizar, o debemos, mejor dicho, tener siempre una serie de datos para validación. Esos son lo que llamamos variables por la información de nuestros datos como un conjunto de datos de prueba, datos de validación también conocidos. Observamos aquí entonces que utilizamos la biblioteca Caret para crear entonces una partición. Ya en videos anteriores hemos discutido sobre cómo utilizar Create Data Partition. Y ahora entonces obtenemos aquí nosotros, utilizando una semilla, por supuesto, para poder reproducir nuestros datos que vamos a tener acá, y le decimos, entonces yo quiero que dada esta variable me divida mi información en cómo un 70% de datos de entrenamiento y un 30% de datos de validación o de prueba.
y no quiero los valores de respuesta que me indique ahora index como una lista. No lo quiero. Simplemente que me lo guarde como un vector. Vamos a ver acá. Entonces que ya tengo creado una serie de valores. ¿Para quién? Para nuestro reto de entrenamiento. Entonces para aquí que le digo index, es decir, son esos valores que él ha escogido. Escogido 24 de 32. Si podemos observar aquí tenemos 32 observaciones. Y entonces aquí tengo los diferentes índices y le digo, ok, me va a obtener entonces de mi dato, de mi data frame, mi tabla de datos originales, me va a tomar entonces solamente esas filas con esas tres variables. Y lo mismo, pero quitando esos índices de mis datos de generales, me va a quitar esos índices con las mismas tres variables que vamos a trabajar. Muy importante, ¿cómo observar esa relación también? Ya vimos aquí que hay una cierta relación, pero no perfecta, para poder dividir entre transmisión automática o manual nuestros datos utilizando esas variables. Pero veamos un poco más utilizando esta hermosa función feature plot de la biblioteca Cadet. Vamos a observar aquí que tengo datos de entrenamiento, quito la primera columna porque es la variable AM, y en Y vamos a colocar la variable dependiente. Y le digo que el plot va a ser un box plot, es decir, un diagrama de caja. Y muy importante, le voy a mostrar algo aquí. Voy a colocar el fin ahora, no voy a utilizar después de la coma, para que puedan observar algo muy importante. Me ha creado dos diferentes gráficas en una sola gráfica o ventana, dos diferentes gráficas en una sola ventana, ¿verdad? Y puedo observar aquí que me está mostrando entonces para mis dos grupos individuales de categórica transmisión. Puedo observar aquí la relación para el millaje por galón, que para automóviles de transmisión manual se obtiene un mayor rendimiento que su opuesto. Y vean el peso. Pero ¿qué pasa aquí? El problema aquí es la escala que se está utilizando. Para ello entonces utilizamos aquí scale. Vamos a utilizar una escala. Le decimos que sea una escala libre. ¿Por qué una escala libre? Para que tanto la primera gráfica como la siguiente puedan representarse independientemente. Vamos a ver aquí ahora. Mucho mejor, ¿verdad? Aquí también podemos observar que hay cierta relación que los automóviles con transmisión automática tienen mayor peso usualmente que los de transmisión manual. Y entonces ahora, vamos a ver acá, muy importante, si se quieren preguntar cómo es que se esos valores, ¿verdad? Simplemente ven hacia help y le colocan aquí empty cars. Van a poder obtener esta. Entonces aquí, como pueden observar, transmisión automática y transmisión manual. Esa es como la relación de donde lo he obtenido. Muy importante. Entonces, lo que decía acá, o pueden contar diferencias dada la transmisión que estoy trabajando para poder entender así el millaje por galón que me ofrecerá el automóvil. Lo mismo para el peso. Entonces, si combino estas dos variables, seguro que voy a poder captar con una alta precisión, un alto desempeño utilizando el algoritmo KNN, cuál debería de ser el grupo al que pertenece el automóvil. Es decir, haceremos uso de la clasificación. Esto es clasificación. Ok, vemos ahora entonces al anterior, porque como podemos observar, sería de entrenamiento, cómo va a ver nuestro algoritmo inicialmente nuestros datos. También, otra manera de observarlo, esto ya lo hemos graficado, pero podemos observar ahora que estos solamente son datos de entrenamiento. No estamos hablando de datos en general, porque el algoritmo solamente puede ver, o debe de ver, datos de entrenamiento, no para datos de validación. No tiene que haber visto. Que vamos a crear algo que se llama una función de control, o un mallado de control. Aquí en este mallado de control hay muchas opciones, sin embargo yo voy a utilizar, le voy a agregar para este ring control, le voy a agregar cross validation. ¿Qué es cross validation? Es validación cruzada, es decir, para todas mis 24 diferentes observaciones voy a crear diferentes grupos de ellas y le está quitando, por ejemplo, una o dos observaciones. En la siguiente voy a quitar otras dos, no necesariamente las mismas, y voy a crear diferentes subgrupos para poder entrenar tantos veces mi algoritmo como yo le esté indicando y comparar los resultados. Esto es muy importante para algoritmos como por ejemplo árboles de decisión, ya que podría crear, basado en esto, diferentes árboles debido a la importancia variable. En KNN, por supuesto, muy importante saber que esto está basado en distancias, así que la distancia entre los diferentes puntos pues será igual. ¿Qué pasa?
Cuando estemos trabajando con KNN, por supuesto, tal vez un punto no esté, digas este, por ejemplo, este rojo que está aquí, por tanto, este otro no tendrá más vecinos que solamente puntos en negro. Entonces, eso puede modificar el resultado final de mi algoritmo o los resultados que yo quiera obtener de él. Por eso es tan importante el cross-validation. La validación cruzada nos permitirá comparar diferentes resultados o modelamientos o ajustes de mi modelo con diferentes datos que, por supuesto, provienen siempre de métodos de entrenamiento, datos que les estoy mostrando. Por eso es tan importante la cross-validation. Y aquí le estoy diciendo cuántas veces lo va a hacer. Lo va a repetir 5 veces y le estoy diciendo que me va a repetir todo esto 5 veces. Aquí podemos observar el número de false igual a 9. También. Y entonces ahora aquí le estoy creando una función. Ahorita no he llamado todavía el algoritmo, pero estoy utilizando la función train control. Ahora bien, crear y entrenar el modelo. Muy importante lo que hicimos anteriormente, que fue que nuestra variable dependiente fuera factor. Porque si es para regresión y observa que la variable no es, o mejor dicho, si observa que para nuestra supuesta clasificación observa una variable numérica, va a entender que estamos haciendo una regresión. Por ejemplo, KNN puede ser utilizado por supuesto para regresión, como lo hemos visto ya en episodios anteriores. Ahora bien, recuerden que caret significa clasificación y regresión, ¿verdad? Ese es el nombre. Entonces, por tanto, nosotros podemos hacer uso de los dos o de diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado. Podemos hacer uso de los dos, por tanto, y ahí donde prende el nombre caret. Y observen bien también que KNN es un algoritmo que puede ser usado para clasificación o para regresión. Entonces, por eso es tan importante que la variable AM sea factor. Así, caret entenderá que debemos de ajustar un algoritmo con KNN para la clasificación. Y ahora aquí podemos observar, entonces le estoy diciendo, ¿qué le estoy diciendo acá? Bueno, de mis datos de entrenamiento, en train, me va a usted ajustar un algoritmo que se llama KNN, puedo observar aquí, y le estoy diciendo que tiene una función de control. ¿Para qué lo utilizamos la función de control? Para el cross-validation. ToonGrid, ¿para qué es esto? Bueno, porque yo quiero también que me muestre el mejor K posible que me ofrezca, basado en la exactitud, por supuesto, porque esto es clasificación, es basado en la exactitud, y la menor pérdida posible, por supuesto. ¿Cuál es el mejor KNN? Es decir, el número de vecinos, que muestro a continuación. Si nosotros tenemos estos diferentes puntos con estas dos variables y los colores representando la transmisión del automóvil, si yo colocase aquí un nuevo punto y quiero obtener cuál va a ser ese mejor grupo que yo debería representar, tanto como una transmisión automática o manual, ¿cuál debería de ser? Bueno, el K nos va a indicar el número de vecinos que deberíamos de tomar. Para ello, para ese nuevo dato, ya tenemos nosotros una serie de datos de entrenamiento que nos ayudarán para poder entender cuál debe de ser el mejor de ese grupo que debemos de considerar, o el óptimo, mejor dicho. Entonces, si lo coloco aquí y yo le digo, ok, para K igual a 3, por ejemplo, es decir, tomemos 3 vecinos. Y entonces aquí los vecinos más cercanos, que es el nombre, ¿verdad? KNN, me indicará que son estos 3. Podemos observar entonces, entonces la transmisión de ese automóvil da esas características, ¿verdad? Será un automóvil con transmisión automática. Así como la va a caracterizar. Si colocásemos K igual a 5, por ejemplo, tomará los 5 más cercanos. Vamos a observar que serían estos que están aquí, basado en un punto aquí, ¿verdad? Como le muestro. Entonces, igualmente, tengo más puntos de color en negro, es decir, automático, que en rojo. Por tanto, lo clasificaría como un punto o el grupo de transmisión automática. Ahora, si me desplazo, vamos a observar aquí, y hago esos mismos valores de K igual a 3 igual a 5, K igual a 5. Vamos a ver aquí que si marco un punto aquí en medio de estos 3, con K igual a 3, ya el grupo sería igual a una transmisión manual, porque tengo 2 en color rojo y 1 en color negro, es decir, transmisión automática. Pero si elevo K igual a 5, estoy diciendo entonces que ahora que me tome estos 5 en consideración, donde ahora ha cambiado el asunto, porque tengo 2 puntos en color rojo, transmisión manual o estándar, y 3 en color negro, que sería transmisión
automática. O, por tanto, entonces, he pasado de K igual a 3, transmisión manual, a una transmisión automática por el cambio del número de vecinos más cercanos en mi dedo de entrenamiento en consideración con la nueva observación. Por eso es tan importante. Vamos a tratar de utilizar cuál es, basado en estas observaciones iniciales, cuál debe ser el K que nosotros debemos utilizar. Si K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, K igual a 6. Hasta, como yo he marcado acá, que sería igual a K igual a 8. Es decir, desde 2 vecinos hasta 8. Esa es la razón que es muy importante utilizar ToonGrid. ToonGrid, entonces, yo puedo decirle, basado en mi algoritmo KNN, ¿verdad? Que tiene como parámetro K. Entonces, búsquenme cuál es el mejor K posible. Y entonces, y también, por supuesto, todo ese proceso lo va a estar repitiendo debido al cross-validation que yo le marco anteriormente. Así es como fácilmente puedo utilizar yo la biblioteca KDE para entrenar mi algoritmo KNN para la clasificación. Veamos, ya entonces lo ha hecho velozmente, ya ha podido ajustar debido a estos datos mi clasificación o mi modelo de clasificación, mejor dicho. Y como pueden observar aquí, voy a ejecutar KNN y aquí me está diciendo, me está indicando ya estos resultados. Me está mostrando mi mallado para acá, para mis vecinos más cercanos, y podemos observar la precisión, la exactitud, el accuracy. Podemos observar aquí, por ejemplo, que K igual a 8 es el que me ofrece una mayor accuracy, es decir, una mayor exactitud. Mientras más vecinos tome en consideración, mejor serán los resultados basados en nuestro entrenamiento. Pero ojo que podríamos tener, por supuesto, un sobreajuste, si puede decirse, es decir, estoy tomando tanto grupos alrededor que puede hacer que me estoy ampliando demasiado y no estoy haciendo una buena clasificación. Muy importante, ¿cómo pasa en eso en KNN? Demasiados puntos alrededor. En este caso, por supuesto, solamente tenemos 24 observaciones, entonces ese número, K igual a 8, es un número, por supuesto, un poco grande. Pero eso lo vamos a saber si estamos tomando el mejor K posible también, o mejor dicho, si tenemos que cambiar las variables de nuestro interés para explicar con los resultados de la validación. Esa es la mejor manera de verlo, por supuesto. Comparamos la precisión de datos de entrenamiento y datos de validación de prueba. Eso es lo mejor, ya que KNN no es en sí una expresión matemática que podemos tener para poder quitar el término de sobreajuste. Ahora, más opciones que nosotros podemos utilizar. Antes de discutir un poco más sobre esto, ¿verdad? Vamos a observar aquí algo que le quería mostrar es repetido 5 veces, 9 false, como anteriormente hemos visto, que es los valores que hemos colocado para train control. Y aquí, por supuesto, K igual a 8, que nos está mostrando el mejor K que hemos de tomar. Entonces aquí decía, muy importante, vamos a observar aquí que tengo también procesamiento. Si ustedes observaron aquí, estaba marcado que no hubo preprocesamiento de los datos. Y entonces, un preprocesamiento de los datos que podemos hacer para KNN es la normalización o uso de la escala, como se le indica. La diferencia entre normalización y el escala es que la normalización tenderá a crear nuestros valores max-min. Lo que hará es a cada valor le resto el valor mínimo y lo divido entre la diferencia entre el valor máximo y el. Entonces aquí, como pueden observar aquí, lo estoy centrando, estoy restándole por supuesto la media, ¿verdad? Y creo la escala utilizando la desviación estándar como una especie de distribución normal. Es decir, restará a cada valor la media y lo dividirá entre la desviación estándar. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces nosotros vamos a poder observar si realmente esto mejora o no nuestro desempeño. Para ello creo un segundo ajuste para poder comparar nuestros resultados. Entonces, esto debería de mejorar. ¿Por qué debería mejorar el preprocesamiento de nuestros datos con la escala de los datos? Porque estamos trabajando con distancias. Cuando trabajamos con distancias, mientras menor es el valor de esas distancias, más fácil es el algoritmo para poder encontrar o para hacer cálculos. Digámoslo para diferentes pesos o para la rapidez de los cálculos también. Entonces, usemos esto y podemos ver KNN2 acá y vean la diferencia. Una vez hecho el scale, vean bien que ahora ha cambiado cuál es el número de vecinos que nosotros debemos de trabajar. Me está diciendo que 6. Debería de hacer uso de 6 vecinos más cercanos para trabajar. Observen también que algunas otras opciones que nosotros podemos colocarle es, por ejemplo, las diferentes métricas a utilizar. Si ustedes no quieren
trabajar con la métrica de accuracy, pueden colocarle otra como precision, ¿verdad? Y también para la regresión puede utilizarse m-square error o the root m-square error, el error cuadrático medio, pero la raíz cuadrada. Ahora bien, los resultados, por ejemplo, pueden observar que para mi primer ajuste, result, aquí están los resultados, y también pueden observar el mejor valor que me ofrece mi mallado, que era k igual a 8. Lo mismo, por supuesto, pueden encontrar para KN2, 6. Luego podemos observar que vamos a comparar resultados con k igual a 8 y k igual a 6 en el ajuste que hicimos. Sin embargo, también nuestro segundo ajuste tenía el preprocesamiento de escala de los datos. Vamos a ver aquí plot train, así es como ha determinado el mejor número de vecinos. Vamos a observar que mientras más vecinos va mejorando mucho más el accuracy. Y esto, por supuesto, exactitud es un promedio de todos esos faults y repeticiones que observaron en la cross validation, la validación cruzada. En promedio de todos esos cálculos, este es el mejor. 0.72 de las diferentes 5 veces que se repitió la validación cruzada. Lo mismo podríamos hacer, por supuesto, y observar para nuestro segundo ajuste. Vamos a observar que el modelo, tanto para k igual a 3, mejoró muchísimo si lo comparamos con el otro sin el preprocesamiento. Vean bien de que desde 3 vecinos más cercanos, cómo mejoró nuestra exactitud. Estamos en 0.72 con k igual a 8 y aquí ya solamente utilizando 3 vecinos elevamos esa exactitud o accuracy hasta 0.76. Podemos observar aquí, no es una gran diferencia, ¿verdad? Entre 4 a 8, incluso para 6, no hay una tanta diferencia, ¿verdad? Como pueden observar. Aquí ya no hay tanta diferencia como anteriormente sí, que continuaba creciendo. Usábamos más vecinos, y entonces se iba mejorando el ajuste. Aquí no hay tanta diferencia ya desde el momento en que llegamos a k igual a 4. Para fines de cálculo se puede utilizar k igual a 4. Si lo estamos haciendo, por ejemplo, a mano, ¿verdad? Para aquí, k igual a 4 tampoco nos heriría, ¿verdad?, los resultados. Ahora bien, veamos bien. Utilizamos la predicción, por supuesto, para poder comparar los valores o ver nuestro modelo cómo está mostrando su desempeño para datos no vistos anteriormente. Entonces vamos a crear esto 2 veces para poder compararlo con el segundo ajuste, y entonces le predecimos, veamos bien, y perdón. Y ahora observamos una tabla de confusión. Bien, recuerden que en la tabla de confusión vamos a ver los falsos positivos, falsos negativos, los positivos reales, negativos reales. Y ahora acá vamos a colocarle 2. Estos son los datos reales de nuestros de prueba, que ya los conocemos, ¿verdad? Y lo que el modelo nos está indicando. Veamos. Me está indicando entonces, hay una alta precisión, como hemos visto, ¿verdad? Punto, como podemos observar acá, ya lo vamos a ver. Y entonces me dice 5 de 5, es decir, 5 automóviles que tenían transmisión automática fueron catalogados, como la predicción, vean bien, como automóviles con transmisión automática. Sin embargo, había 2 automóviles que realmente tenían transmisión manual y fueron catalogados como un 0, es decir, como transmisión automática. Y entonces, aquí por supuesto habrá un error, ¿verdad? Es decir, falsos, tenemos un automóvil con transmisión manual que fue catalogado con transmisión manual también. Vean aquí. Entonces ahí tenemos, por supuesto, que no es tan preciso, por supuesto. Y veamos ahora qué es lo que pasa. Estos mismos datos, como fueron predichos, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Utilizando el segundo ajuste. Vean bien cómo mejora notablemente. Podemos observar de que 3 automóviles, transmisión manual, fueron catalogados como transmisión manual. Comparen los resultados del preprocesamiento, es decir, cómo hacer uso de la escala de los datos mejora notablemente el desempeño de nuestro modelo. Vamos a observar entonces que esto es una confusión, un modelo matriz de confusión, con una creación de una tabla, pero también con la biblioteca Caret, pueden llamarlo esta. Caret nos ofrece tanto la tabla de confusión o la matriz de confusión, como también las diferentes métricas que uno podemos sacar de aquí. Vean bien el accuracy. El accuracy entonces será la suma de todos los valores de la diagonal, 5 más 1, 6,
divididos entre el número de observaciones, en este caso, que serían 6 entre 8. Como podemos observar acá, que es 75%, por supuesto. Y aquí podemos observar un intervalo de confianza. También, de aquí mismo, podemos sacar nosotros otras diferentes métricas, como menciono, como por ejemplo, sensitivity, specificity, que están relacionados con los falsos positivos y falsos negativos. Y, por supuesto, como les mencionaba, si ustedes necesitan, por ejemplo, hacer uso de esto para otras aplicaciones, entonces pueden utilizar una métrica de mayor interés para la mejora del algoritmo. Pero aquí también lo voy a utilizar, este mismo, pero para la segunda predicción. Y vamos a observar cómo mejoran cada uno de los parámetros de salida. Vamos a observar aquí cómo mejoran todas esas métricas. ¿Por qué? Porque la predicción para los datos de validación fueron perfectos. Vamos a observar aquí 8 diferentes automóviles y sus características de millaje por galón y de peso dieron como resultado una perfecta clasificación de los datos que teníamos nosotros como respaldo para validación de nuestro modelo. Y podemos observar, por supuesto, que hay una perfecta resultados en specificity y sensibilidad y especificidad. Y ahora aquí podemos observar entonces también cuáles son los valores donde se equivoca. Por ejemplo, podríamos utilizarlo, crear esta comparativa. Vamos a observar aquí 2 y 1 respectivamente. En este caso, por supuesto, podemos observar que, recuerden, 0 y 1, ¿verdad? El 0 se convierte en 1 y el 1 en 2, para que no haya una confusión en esto. Es decir, realmente aquí esto era una transmisión manual, pero fue catalogado como una transmisión automática, como anteriormente habíamos visto por supuesto en la salida. Así es entonces cómo podemos utilizar la biblioteca Caret para el uso de algoritmos de aprendizaje supervisado, como ser, en nuestro caso, KNN en clasificación. Hemos visto diferentes opciones que podemos tomar de la biblioteca Caret para la mejora de desempeño de nuestro modelo y poder medir dicho desempeño, creando gráficas, creando tablas de resultados y futuras predicciones, por supuesto, como queríamos observar. Espero les haya gustado y nos vemos en otro próximo episodio hablando más sobre la biblioteca Caret y algoritmos de Machine Learning.